4, que era si la prolongación del DH sí o sí me tiene que sobrepasar hacia columna, una cosa así. Para ese caso, lo primero que se me ocurre es, por ejemplo, que tenemos la alternativa de hacer el gancho a 180. Entonces, con eso, a ver si les muestro. Ahí está. Ahora te muestro cómo hacer lo que dice el reglamento, que lo puedes ver en el capítulo 12. Lo que nos muestra son estas dos alternativas. Como les digo, lo más común quizás es hacerlo así, pero también se lo puede hacer a 180. Y de hecho, la prolongación mínima que me pide a 180 es un poco menor. O sea, como mínimo 4 veces el diámetro de la barra o 6 centímetros. Desde el centro del Madrid doblado, que es lo que me dice acá. Entonces tengo la posibilidad que se puede dar esto si estoy utilizando barras muy grandes en una altura de viga muy chica. Entonces puedo utilizar esta solución. Si no me convence por algún motivo, bueno, veo de elegir barras más chicas, ¿sí? O si es necesario mencionar la viga, creo que es mucho. De última, aclararle al que está en obra de que a la hora de hacer el llenado lo haga un poco más bajo. Estamos acá. Las condiciones que tengo que cumplir cuando tengo manojo de barra. Acá entonces yo le puse, como tengo únicamente 2 barras, no hay incremento, calculamos el diámetro equivalente y calculamos la separación equivalente. ¿Sí? Como pueden ver en este gráfico, reemplacé los manojos por una barra de diámetro equivalente. Entonces, en función de eso, vuelvo a calcular la separación equivalente. Los materiales son los mismos y me voy a ir directamente a la fórmula. Acá. Lo que tienen que tener en presente siempre, cuál es la idea de todo esto, es que yo voy a calcular la longitud de anclaje para mi barra. O sea que si yo estoy usando el manojo, justamente son 2 barras iguales, 2 barras de 16, voy a calcular para cada una de esas barras, que va a ser lo mismo, digamos, la longitud de anclaje. Es decir, que acá, cuando yo ingrese acá el diámetro de la barra, va a ser mi diámetro, porque estoy calculando para esa barra. Lo que voy a hacer es tener en cuenta la influencia que tiene el manojo de la barra, que sería todo esto lo que está entre paréntesis. Es decir, voy a calcular la longitud de anclaje para mi diámetro y voy a tener en cuenta la influencia del manojo. Es decir, que lo que me decía ahí, que todos los factores tengo que usar el diámetro equivalente, se refería a todo esto. Eso, o sea, en el cuadrado verde utilizamos diámetro equivalente y en el diámetro que está en rojo sería el diámetro de la barra que yo estoy analizando específicamente. Así es. Eso es la traducción de cálculo para mi barra con la influencia del manojo. Porque si yo tengo 2 barras juntitas y bueno, se me va a superponer
mi cilindro imaginario de recubrimiento, voy a tener el estribo compartido para las dos. Hay varias cuestiones que me van a incluir ahí. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Entonces, vuelvo hacia arriba. Veamos. Para el C sub B, fíjense que acá lo hice todo en función del diámetro equivalente. El C sub B1 no tiene mucha modificación porque el baricentro de las dos secciones están en el mismo plano. Entonces ese no me cambia. El C sub B2, ahí sí, porque estoy utilizando la separación equivalente y el diámetro equivalente sobre 2 para calcular mi CB2. De todas formas, sigue siendo mayor que CB1. Y en el caso del C sub B3, voy a tener la separación equivalente, ¿sí?, más el diámetro de la barra del 16 sobre 2 y el diámetro equivalente sobre 2. Todo eso saco la mitad y tengo el C sub B3. En este caso voy a tener en realidad dos valores de C sub B3, porque voy a tener que comparar hacia la izquierda con la barra más próxima, que es la percha de 16, y hacia la derecha con la barra más próxima, que es el diámetro equivalente del manojo. Pero entre esos dos valores, el que me da como más chico es comparando con la barra del 16. Entonces calculo estos tres valores de vuelta, elijo el más chico, que en este caso me da el C sub B3, por lo tanto me queda un plano de falla horizontal. Así, un plano de falla horizontal. Entonces eso ya me modifica. Para el KTR tengo que utilizar el doble de la armadura de corte, porque me está cortando dos ramas. Y la cantidad de barras que yo estoy anclando, en este caso, son 4 barras, pero traducidas en dos manojos de diámetro equivalente. Por lo tanto, estoy utilizando aquí como si fueran 2 barras. Esto me termina dando, el resto no cambia porque la misma tensión del estribo y la misma separación. Me da 0,59. Profe, se le escucha mal, con ruido. Voy a verificar. Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo, que el audio se escucha muy distorsionado. ¿Pasa igual? ¿Alguien me está escuchando bien? Más o menos, sigue con ruido. Sí, a todo parece que se escucha así. Sí, así es. Me fijo si capaz es la interferencia de esta cosa. Sí, mala interferencia. Con la duda saco por internet. No sé si era el ruido del otro CPU o si era una interferencia del tele. ¿Se me escucha un poco mejor? Solo es cuando habla, así que puede ser el micrófono si está sucio o algo. A veces puede pasar por eso, que tiene polvo. Solo cuando habla se siente la interferencia. Tiene que creo que el micrófono de o el parlante está bajo. Ahí se me escucha mejor. No. Más o menos. No es nada, porque no modifiqué nada. A lo mejor es algo de reunión, si no reinicio, armo otra reunión.
Pruebe en la opción Puede utilizar como micrófono. de verificar el micrófono ahí. El micrófono, pruebe. Yo, por ejemplo, de acá hay algunos que los escucho muy clarito y fuerte, y hay otros que no los escucho bien. Ponga la opción de probar micrófono. Capaz que ahí se escucha la interferencia. ¿Se están escuchando bien? No, está normal. ¿Me siguen escuchando mal? Se escucha peor, profe. Ah. ¿Peor? Pasa que yo estoy justo con auriculares y casi me rompe los tímpanos. A mí me pasa lo mismo. ¿Escuchan todos los que están con auriculares? Sí, se escucha mucho más fuerte. Bien, pero los que están con auriculares son los que tienen el problema, si no, tienen que ser los auriculares. Creo que ahí Ahora sí mejoró. se escucha. Ahora Se escucha está, ahora. ahí está mejor. Bien. Ahora fue mágico. ¿Las dudas tienen una clase a las 6? Sí, coloquio tenemos encima. ¿De qué? ¿Instalaciones? Sí. No hay esa coloquio. materia es más fácil. ¿Cómo? No hay coloquio. ¿No hay? ¿Cuándo han dicho? El otro día. ¿Cuándo el coloquio Podemos tomarle coloquio casi, ¿no? Yo había preguntado el martes y me dijeron que era este jueves. ¿Qué día han dicho que no hay coloquio? Dijo que el jueves iba a explicar cómo era el coloquio. Pero si lo explica el jueves, es como que cómo lo va a tomar el mismo día que lo explica. Simple, chicos, entren a la plataforma, háganlo. ¿Quién le toma No hay la...? un apartado que dice evaluación en instalaciones, una MUD. Bueno, ojalá que no, porque no estudié. Independientemente del cuestionario, que si de última prepararon todos los apuntes así, empapelaron la pared con los apuntes, capaz que pueden zafar, digamos. Veremos, dijo un ciego. Bueno, a ver, acabo de ver el chat. Es un poco incómodo verlo de acá, digamos. Por eso le pido que me vayan preguntando así, me vayan preguntando, al menos que alguien tenga algún problema con el micrófono suyo, que no pueda preguntar y me dice. No sé, chat. El CB1 no debería usar el diámetro equivalente. Claro, deberíamos usar el diámetro equivalente, lo que pasa es que no me influiría mucho, porque en realidad no me influiría en nada. Tendría que sacar el diámetro equivalente, volver a sacar, digamos, otros recubrimientos, calcularlos diferentes, pero el valor sería el mismo. Porque como las dos barras están puestas una al lado de la otra en horizontal, no tendría problema. Digamos que en altura, el de prima seguiría siendo el mismo. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno,
Profe, Sí me están escuchando, ¿verdad? sí. Profe, ¿podría repetir de lo último del KTR? Porque no lo Sí, escuché bien. bien. De que en el KTR, ahora como el plano de falla, en este caso es horizontal, ¿sí? Lo que vamos a tener es que... Lo que vamos a tener en el KTR es de que ahora el área de estribos que corta el plano de falla va a ser teniendo en cuenta las dos ramas. ¿Sí? Acá si lo dibujamos, el plano de falla va a ser así, horizontal, entonces tengo una rama y dos ramas. Por lo tanto, el área acá es 0,57, que se corresponde con las dos ramas. Y después, en el valor del n, el n es la cantidad de barras que cruzan el plano de falla, que están en el plano de falla, de las cuales yo estoy anclando. Entonces sería n igual a 2, son las dos que tengo ahí en color azul. Entonces ahí ya puedo calcular el KTR, el resto no me influye en nada. ¿Sí? Entonces verifico la falla por arrancamiento. Igual que hacía antes, nada más que acá no lo puse en la formulita, pero estoy usando el diámetro equivalente. Ahí está. Para verificar la falla utilizo el diámetro equivalente y calculo un valor, me da 1,58, es menor de 2,5, sé que verifica, no tengo problema. Obtengo los factores, ¿sí? En función de la ubicación, el diámetro de la barra. Fíjense que para esto el diámetro de la armadura tengo que tener en cuenta también el diámetro equivalente. O sea que tengo que ver el diámetro que ahora es mayor de 16. Por lo tanto va el psi sub s igual a 1. De ahí también vamos a considerar el factor por exceso de armadura y directamente reemplazo en la fórmula y obtengo un valor. Le dije y les repito, es la influencia del manojo, acá el diámetro de la barra es el diámetro de la barra común. Me da 68, verifico el valor mínimo y veo que verifica. Ahora lo tengo que resolver utilizando, para que también tengamos en cuenta, el segundo caso con la fórmula simplificada. Para este caso directamente me voy acá a la tabla y como les dije hace un momento, me fijo el diámetro de la barra. ¿Con qué diámetro de la barra ingreso? Con el diámetro de barra equivalente. Entonces, para este caso, directamente me fijo y tengo que utilizar la columna de la derecha. Es decir, que esta ya la puedo descartar. Y de ahí, de igual manera, tengo que verificar estas condiciones para ver si utilizo esta fórmula o la de otros casos. En mi caso, bueno, todo esto también, acá donde dice el diámetro de la barra, tengo que utilizar el diámetro de barra equivalente. O sea, todo lo que utilizo para esta tabla es con el diámetro de barra equivalente. Eso lo pueden ver acá, ¿sí? La separación equivalente, el diámetro equivalente, los estribos. Y selecciono esta fórmula, reemplazo los valores y obtengo la longitud de anclaje. Fíjense que igual se cumple de que siempre la tabla es un poquito más grande. Me daba 68 por la fórmula de cálculo, y, perdón, por la fórmula general, y por la fórmula simplificada me da 71,65.
Ahí le hicimos un repaso de la sección anterior. Vamos a ver ahora qué sucede con la cobertura del diagrama de momento. Tenemos ahora una sección de momento positivo. Voy a volver acá. Sí, tengo que cubrir todo este diagrama, esta parábola, con un valor máximo de 170 kN por metro. Recordemos la sección que yo tengo. ¿Sí? Y lo primero que voy a explicarles ahora es el punto que nos faltó de las condiciones que se tienen que cumplir para los manojos de barra, que era el tercer ítem. Que dice que los manojos no pueden cortarse todas las barras por igual. Sí o sí tienen que estar desfasadas. Entonces, si yo elijo hacer la cobertura del diagrama utilizando cada manojo por separado, o sea, si yo digo, voy a cubrir, son 6 barras, o sea, las 2 perchas voy a cubrir 1/3, después voy a elegir el manojo de barras 6, 7 para cubrir otro, y después voy a elegir el 8 y 9 para cubrir la tercera parte que me falta. Sí o sí, por esta disposición del reglamento, a pesar de que yo calcule mi longitud, lo voy a tener que prolongar una de las 2 barras. Por ejemplo, tanto la 6 como la 8 la voy a tener que hacer 40 veces el diámetro de la barra más larga. Entonces, para evitar un poco esto, y ya sabiendo de antemano lo que me dice el reglamento, lo que voy a hacer es agruparlos diferentes. Lo que voy a hacer es decir, 1/3 del momento me van a cubrir las 2 perchas, eso no cambia, la 3 y la 4. Después, otro tercio me van a cubrir las 2 barras externas de los manojos, que serían las 6 y la 9. Y otro tercio me lo va a cubrir las 2 barras internas de los manojos, es decir, la 7 y la 8. ¿Se entiende esto? Me súper perdí. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Sí. Yo primero voy a elegir cubrir el diagrama de momento en 3 partes. ¿Sí? Como tengo 6 barras, voy a cubrirlo en 3 partes. Es decir, 2 barras cada parte. La selección de esas barras que voy a hacer es, la primera parte la voy a cubrir con las 2 perchas. Las 2 perchas que tengo acá. Ahora, la segunda parte no la voy a cubrir con un manojo completo. O sea, como le voy a poner acá. Vamos a hacerle zoom. Lo tengo aquí porque esto sí es importante. Como les decía, el momento lo voy a dividir en 3 partes. Cada parte lo voy a cubrir con 2 barras. La primera parte voy a tener perchas, van a trabajar juntas, porque son continuas. La segunda parte, que yo podría decir que voy a utilizar este manojo completo, ¿sí? La tercera parte, este manojo completo. ¿Lo puedo hacer así? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago así, voy a determinar que cada manojo va a tener la misma longitud. Perdón, cada barra de los manojos va a tener la misma longitud. Por ejemplo, la 6 y la 7 va a tener 50 centímetros y la 8 y la 9 van a tener 80 centímetros. Si yo lo hago así,
Después tengo que irme al artículo que les mostré hace rato, que me dice que eso no se puede hacer. No puedo cortarlas las dos barras iguales. Tengo que sí o sí separarlas 40 veces el diámetro de la barra. O sea, en este caso, 40 veces son 64 centímetros. Entonces voy a perder 64 centímetros en este manojo y 64 centímetros en el otro manojo. Para evitar de hacer eso, lo que voy a hacer es el segundo tercio del momento lo voy a cubrir con esta barra y con esta barra. Es decir, con las dos externas del manojo. Ahora, si esas ya me dan, por ejemplo, no sé, 1,20 m, no voy a tener problema con la que está al lado porque va a tener una longitud menor. Es decir, que la tercera parte del momento lo voy a cubrir en forma conjunta con esta y con esta. Entonces, supongamos que las verdes me dan 1,20 m y las dos celestes me dan 60 centímetros. Entonces voy a tener que, en el mismo manojo, esta por ejemplo la 8 y la 9, ya están desfasadas, una más chica que la otra. Entonces, automáticamente, en forma implícita, estaría cumpliendo el requisito que me pide el reglamento. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hay alguien que no? Puedo hacerle un dibujo en planta, si no. Yo no entendí bien, profe. ¿Podría explicarlo? Sí, mira, voy a hacer un dibujo viendo la viga desde arriba, desde abajo, bueno, en planta. Viendo la sección, viendo todas estas barras. Para que vean cómo voy a elegir las barras y cómo las voy a cortar después. Voy a tener las dos perchas, que van a quedar en la longitud así, continua. ¿Sí? Esto es continua, son las perchas. Después, voy a cortar las dos barras externas de los manojos de la misma longitud. Entonces me va a quedar esta de una longitud así, y la otra me va a quedar de una longitud así. Con esas dos barras yo voy a cubrir 1/3 del momento. Después, con las barras que me sobran, voy a cubrir, con estas dos, voy a cubrir el 1/3 del momento que me falta. Así. Entonces, estos son aproximados, ¿sí? Cuando ya tenga las longitudes de anclaje listas y vea en planta qué sucede con esta viga, va a quedar una configuración así. Entonces, para que vean, esta diferencia que hay entre una barra, esta diferencia de longitud que hay acá y que hay acá, entre una barra que pertenece al manojo y la otra barra que pertenece al mismo manojo, me va a estar verificando lo que me dice el reglamento, que son 40 veces el diámetro de la barra. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, por la duda, si alguien no lo entiende, si alguien sigue con alguna duda, les dibujo acá. Tengo las dos perchas. ¿Qué pasa si yo elijo junto las barras del manojo? Me va a quedar que va a tener, por ejemplo, el manojo de la derecha, lo voy a tener así, y voy a tener el manojo de la izquierda, lo voy a tener así.
Entonces, justamente lo que me dice el reglamento es que eso no lo puedo hacer. O sea, esto no puede cortarse en el mismo punto, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Entonces, lo que me va a quedar es obligatoriamente darle un poco más de longitud, y bueno, ahí ya pierdo esa barra, ese excedente, lo estoy perdiendo, digamos. Ya estoy desperdiciando un poco de material. Profe, la longitud de anclaje de estas barras es el que nosotros decíamos que era el L a la derecha para las otras. Bueno, eso ya lo veo ahora porque vamos a analizar primero lo que sucede. O sea, se lo puede ir analizando derecha e izquierda junto, si no analizamos todo por derecha y simplemente la longitud final va a ser multiplicada por 2. O sea, yo voy a ver, la que voy a calcular ahora, por ejemplo, van a ser estas dos longitudes, por ejemplo, hacia la derecha. Al final, cuando yo elijo la longitud final, ya la multiplico por 2. Cualquier cosa, eso lo piensan y si les queda alguna duda, vuelven a preguntar. Avancemos con la cobertura del diagrama. Es para, de paso, hacerles un repaso. Aquí. Entonces, lo que dijimos es que vamos a primero cubrir con las barras 7 y 8. A ver cómo le puse acá. Sí. Acá. Dice, dado que las barras de cada manojo no pueden cortarse juntas en la misma longitud, sino que deben cortarse separadas, elegimos cortar primero las barras internas, 7 y 8, las que van a quedar más chiquitas, y luego las barras externas, las 6 y las 9. Es decir, de diferentes manojos. Eso es lo que dijimos recién. Entonces, veamos primero el punto de corte número 1, que es para las barras 7 y 8, las más chiquitas. Lo primero que hacemos es ver el momento que me está cubriendo las otras dos barras. La 3, la 4, la 6 y la 7. Entonces, otra vez, por relación de triángulo, o bien por regla 3 simple, calculamos la magnitud del momento. De 170 lo tengo que dividir en 3. Entonces, me da 113,3. Eso es lo que me están cubriendo las otras barras. Entonces, marco ese punto, me tiro hacia la derecha, hasta intersectar con el... Ahí encuentro el punto teórico de corte. Que, como pueden ver aquí, el punto teórico me da 1,31 metros. O sea, 131 centímetros. Ese es el punto de corte. Vamos a llamar la longitud teórica número 1. Ahora, esa yo tengo que, lo que me dice el reglamento, prolongarme de o 12 veces el diámetro de la barra. Entonces lo que hago es, calculo, la mayor de estas dos sigue siendo de 36. Entonces la longitud del reglamento va a ser la teórica más D. El punto de corte más D. Eso me da 177 centímetros. Eso está marcado aquí. ¿Sí? Aquí dice LD del reglamento, a escala, que son los 131 más D. Y esa tengo que compararla con la longitud de cálculo, que estoy utilizando la de la fórmula, la de la expresión general. Entonces aquí, desde la sección crítica, esta es la número 2, comparo la de cálculo con la del reglamento. Obviamente la del reglamento es mucho más grande, entonces me quedo con esa. Entonces acá comparo, me quedo con la del reglamento, que es 177,6 hacia la derecha. Entonces lo que les decía acá, la longitud de anclaje final para esas dos barras va a ser el doble. Multiplico por 2, lo redondeo y me queda que la longitud va a ser 3,355 centímetros. Si lo vemos en el diagrama, lo voy a dibujar acá.
Voy a dibujar de color negro. Si es 355, que son 4 metros, más o menos, las dos barras van a tener esa longitud, así. Entonces, esto es lo que yo le mostraba hace rato en la vista en planta, con color verde, creo que era, o el celeste, la más chiquita. Lo que tengo que hacer ahora es repetir el proceso, pero para las dos barras siguientes. Eso lo vamos a ver aquí, en el punto de corte número 2. Ahora voy a calcular el momento de las dos perchas. Es 1/3 de 170, me da 56,7. 56,7, 56,7. Lo marco, de acá marco 56,7, y me voy hacia la derecha a intersectar el diagrama. Y ahí tengo el punto teórico de corte. Pero lo que se puede hacer de dos formas. Lo que yo siempre hago es ir desplazando las secciones. Porque dijimos que las secciones críticas se van a ir generando a partir de las secciones críticas principales. Aquí mi sección crítica inicial es la 2, que es la de momento máximo. Ahora, cuando yo tengo el próximo punto de corte, voy a tener otra sección crítica. Entonces, ahora, a partir de esa sección crítica, es que yo voy a medir, que yo voy a encontrar mi longitud teórica de 0,45. ¿Sí? Que es lo que le puse acá. El punto teórico de corte ahora van a ser 45 centímetros. También pueden decir ustedes, bueno, yo reconozco que acá hay otra sección crítica, pero me referencio todo a la sección crítica inicial. Entonces, para este caso, el punto de corte va a ser 0,45 más 1,31. Si lo hacen como está acá, como yo le dije, desplazando las secciones, al final de todo, le voy a sumar igual este 1,31. ¿Sí? Lo puedo sumar al principio y arrastrarlo, o lo puedo sumar al final. Ya se está por cortar, así que ya les mando la nueva reunión. Así piensan esto y me preguntan si tienen alguna duda.